listos. Espero que no se les haya olvidado nada de lo que platicamos ayer. Bueno, platicamos bien. Y vamos a continuar con el módulo 2, que es teoría del mercado. Este es un curso propedéutico para que vayan entendiendo los elementos generales que después van a utilizar en otras asignaturas para poder realizar análisis más profundos. ¿Y quiénes sí tuvieron acceso a la lectura que habíamos ayer? Levanten su mano. Doctor, faltan esos emails. Sí. Y agregarlos. Como sea, yo les puedo compartir hoy la lectura. ¿Me le hicieron llegar? Allá. ¿Llegó la lectura? Sí, llegó. Del otro lado vemos a los participantes. Si hay, manifiéstense. Nadie se manifiesta. Bueno, entonces en esa lectura lo que viene es de lo que estuvimos platicando ayer. Cómo se encuentra actualmente la estructura empresarial en Honduras, de qué tamaño son las empresas, cómo funcionan, las que pagan impuestos, sus formas jurídicas. Es más o menos una idea general para que vean que todo lo que conversamos ayer pues es una realidad. El día de hoy vamos a platicar un poco diferente de lo de ayer. La parte de ayer fue la parte de la empresa como organización desde el enfoque de la economía, y la parte de hoy 100% economía. Obviamente vamos a hablar de la empresa y vamos a hablar de la teoría del mercado. Nada más recordando lo que veíamos ayer, esta parte de teoría del mercado se circunscribe al campo de la microeconomía, porque ayer hablábamos de todas las partes, de todas las ramas, bueno, de algunas ramas, y hoy nada más vamos a hablar en este apartado de la parte de microeconomía, de la famosa teoría del mercado. ¿Qué será un mercado? Oímos la palabra mercado, ¿y a qué suena? ¿Qué hay en un mercado? Un ejemplo de un mercado. El mercado bursátil, bueno, si es un mercado más sofisticado, es un mercado muy bien. ¿Qué se vende en el mercado bursátil? Papeles, que significan dinero, pero no se vende dinero, porque se vende capital, ¿no? Acciones, papel comercial, bonos, cualquier chunche bursátil, ahí se puede comprar y se puede vender. Muy bien. Otro mercado. Bienes y servicios. Un mercado de bienes y servicios, por ejemplo. Por ejemplo, los hoteles, ahí hay un mercado. Otro. Bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Tú insistes en los bienes raíces. Muy bien. Ese es un buen mercado. Otro. Mercado. Rebeca. Producción, industria, ropa. Un mercado de ropa. Muy bien. Textil. ¿Tú te llamas? Coriza. Coriza. Coritza. Un mercado. La parte de alimentación, productos Muy de bien. alimentación. Mercado de alimentos. Mercado de telecomunicaciones. Mercado de las TICs, y hay mercados de todo. En el mundo de la economía, todo está estructurado en mercados, y 100% está estructurado en mercados. Y entonces intentamos, ya aterrizando un poquito de la parte de ayer real, en la parte teórica, aterricemos tantito y veamos, en los mercados ¿qué hay? En el 100% de los mercados que ustedes mencionaron, hay siempre alguien que quiere vender. Le llamamos oferta, le llamamos oferente. Y hay siempre alguien que quiere comprar, le llamamos demandante. Y estos individuos, empresas, gobiernos que quieren comprar, y estos individuos, empresas, gobiernos que quieren vender, siempre se tienen que poner de acuerdo. Ese punto de acuerdo, como el que mencionábamos ayer del cine, se llama precio. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo se ponen de acuerdo las personas, las empresas, los gobiernos y el resto del mundo en la compra y la venta? Se ponen de acuerdo en un precio. ¿Sí queda hasta ahí claro?
Muy bien, de esto es de lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de estos elementos es cuando hablamos de la teoría del mercado. Y entonces tenemos que entender primero qué es un mercado. Más allá de la definición del libro, podemos entenderlo bien fácil, ¿no? ¿Qué hay en un mercado? Personas, empresas, productos, ¿sí o no? Hay servicios. ¿Cómo lo podemos hacer de manera abstracta? En todos los mercados hay compradores y hay vendedores y se ponen de acuerdo. Si no existe uno de esos tres elementos, entonces a eso no se le llama mercado. Tiene otro nombre, no sé cuál sea, pero no se le llama mercado. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Entonces dice, cuando usted necesita un nuevo par de zapatos, cuando necesita desayunar, cuando quiere una taza de café o un nuevo teléfono celular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues acudir a un mercado. Entonces en el mercado hay tres elementos: oferta, demanda y precio, en el 100% de los mercados. Y así está estructurado todo el sistema capitalista del que platicábamos ayer. ¿Cómo definimos entonces un mercado? Un mercado tiene muchas definiciones, miles, pero un mercado podemos hallar una definición con esto que acabamos de decir y simplificarlo a un espacio físico o virtual donde confluyen oferentes y demandantes para llevar a cabo una transacción económica o financiera. Es un mercado. Hoy en día no es necesario acudir a un lugar para comprar cosas. Podemos comprar en este momento en Google películas, libros, en Amazon consumimos, ayer decíamos Netflix, consumimos WhatsApp, consumimos miles de cosas sin necesidad de movernos, pero nuestras tarjetas de crédito están trabajando en el mercado de dinero. Ese es otro mercado. Entonces, un mercado es eso, ¿no? Un espacio físico o virtual, donde van las personas que quieren comprar y se reúnen con las personas que quieren vender para ponerse de acuerdo en un precio determinado. Pues por eso aquí dice, un mercado consta de dos partes: los compradores y los vendedores, en el 100% de los mercados. Hay mercados de bienes como manzanas, ¿no? ¿Qué se vende en el mercado de manzanas? Manzanas. Y en el mercado de zapatos, zapatos. Y en el mercado de dinero, pues dinero, eso que se vende ahí. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué se vende? ¿Sí? Ya estamos aquí, otra vez no habíamos perdido la conexión en Psicotepec. Listo. Ok. De vuelta. Entonces, ¿qué se vende en el mercado de botas para alpinismo? Pues botas para alpinismo. Pero ahí viene la pregunta, José Luis, que va llegando. ¿Qué se vende en el mercado de trabajo? ¿Hay un mercado de trabajo? ¿Quién vende trabajo? Nosotros, las personas, vendemos nuestra capacidad física y mental para producir riqueza. Muy bien. ¿Quién compra el trabajo? Pues las otras personas, las empresas y los gobiernos. Hay un mercado de trabajo y hay un precio que ayer decías que era el salario. Muy bien, ¿no? ¿Y qué se vendrá en el mercado de divisas? ¿Qué se vendía en el mercado de botas para el alpinismo? Botas para el alpinismo. En el mercado de divisas, ¿qué se vende? Divisas. O sea, yo quiero cambiar mis lempiras a pesos mexicanos, o a dólares, o a euros, o a colones, o a soles, o a las más de 117 divisas que existen en el mundo. Y entonces, en el mercado de divisas, igual que en los demás mercados, hay alguien que quiere vender. ¿Quién? ¿Quién vende divisas? ¿Dónde está ese mercado internacional? ¿Quién determina cuántos lempiras hay que pagar por $1?
¿Todos los días puede subir y bajar el precio del dinero? Sí, entonces no lo determina el Banco Central. El Banco Central es el encargado de hacer la oferta de lempiras, ¿no? Proveer, porque tiene el monopolio en el caso de Honduras, proveer de moneda nacional a los hondureños. Pero el precio no lo determina él. De la divisa es diferente el precio del dinero, ¿no? Ese es otro mercado, es mercado de dinero. El precio de una divisa se llama tipo de cambio. Oye, ¿cuántos dólares tengo que pagar por un euro? ¿Cuántos euros tengo que pagar por un lempira? 0.00, ¿quién sabe qué? Muy bien, ese es el mercado de divisas. ¿Dónde está? Puede estar en los bancos, puede estar en los aeropuertos, en las casas de cambio. ¿Quién compra divisas? Bueno, otra vez. ¿Listo? En eso estamos, pero no tenemos video nosotros de San Pedro. ¿No tiene video? No, de San Pedro no, solo el audio tenemos. Imagínense. Así es. En lo ¿Lo que escuchamos bien? llega a los técnicos, imagínense, ¿no? Dos ojos, una boca, una nariz. Muy bien. Entonces, en el mercado de divisas, ¿quién compra divisas? ¿Quién necesita divisas? Pues, por ejemplo, yo ahora que vine a Honduras, necesité comprar lempiras, necesité comprar dólares. Y entonces acudí a una casa de cambio en México, donde está el mercado de divisas. Pero el precio lo determina otra vez el mercado. ¿Y ese señor quién es? Ese señor del que estamos hablando del mercado, ¿quién es? Pues la oferta y la demanda simultáneamente, tratando de yo tampoco lo creo. ¿Sí? Otro mercado, en el mercado de dinero se vende dinero, ¿no? ¿Quién demanda dinero en el mercado de divisas? Todas las empresas multinacionales de las que hablábamos ayer necesitan moneda local del país al que van. Los turistas, obviamente, y así sucesivamente. Ya no funciona acá, por favor, ayúdanos. Lo último que oímos fue que se iban. Todos regresaron. Espero que oían, pero no lo oían. Se fue el... No, aquí estamos. Pues, Ahí está. ¿Ya lo ven? ya lo hicimos los cosas. La presentación, ¿la ven? No, la presentación no, pero como la tenemos aquí en la computadora, estamos trabajando ahora. Hoy sí vemos la presentación. Bueno, ¿queda claro que es un mercado? Un espacio físico o virtual donde confluyen oferentes, demandantes para llevar a cabo transacciones económicas o financieras o de lo que nos dé la gana. ¿Cómo se entiende el sistema capitalista o la economía del mercado? Como un conjunto infinito de mercados, ¿no? Hay un mercado para cada cosa. Hay un mercado de banano, hay un mercado de café, hay un mercado de zapatos, hay un mercado para cada cosa. Y en todos hay lo mismo. Hay personas que quieren comprar, hay personas que quieren vender y que se tienen que poner de acuerdo en un precio determinado. El precio en el mercado de divisas se llama tipo de cambio, en el mercado de dinero se llama tasa de interés. En el mercado de bienes y servicios es el nombre en dinero de las mercancías, lo que tenemos que pagar para la adquisición de un bien o servicio. En el mercado de trabajo se llama salario. Y así podemos enlistar el conjunto de mercados que hay en el sistema económico y entender cómo funciona. Ahora bien, ¿cómo son los mercados? Hay mercados competitivos y hay mercados no competitivos. ¿Estamos de acuerdo?
Un ejemplo de un mercado competitivo. Celulares. Celulares. Celulares, si hay suficientes personas que venden celulares o empresas y suficientes personas que los compran, entonces decimos que hay un mercado competitivo. ¿Quién pone los precios en los mercados competitivos? El mercado, la famosa ley de la oferta y la demanda, la mano invisible de Adam Smith, que no la vemos porque es invisible, y entonces dice, si todos quieren comprar, esto va a hacer que los precios se autorregulen y se ajusten. Sabemos que eso a veces funciona y a veces no funciona. Ahorita vamos a hablar de ello, ¿no? Esos son los mercados competitivos donde dice ahí, participan tantos compradores y vendedores y nadie puede determinar el precio sino el mismo mercado. El poder del que hablábamos ayer. Si queremos que los precios bajen, pues hay que usar nuestro poder. ¿Las empresas usan su poder cuando quieren que los precios suban? Sí. ¿No? Mejorando, innovando o reduciendo la oferta y entonces los precios pueden subir. ¿Ah? Tenemos mercados que son menos competitivos. Un ejemplo, Martín, ¿verdad? Además de Windows, Pero ¿cuántos sistemas operativos conocen? Linux, Viva, Muy poquitos, ¿verdad? Y entonces ahí hay un mercado menos competitivo. Otro, Francis, la minería, hay un mercado, sí. pero competitivo no tanto, porque no hay. Depende del mineral, pero sí es correcto. Ah, muy bien. Otro, un mercado menos competitivo. El de la venta directa. ¿Eh? El de la venta directa por catálogo. Es competitivo. Ahora se considera un mercado competitivo. Y entonces en estos mercados hay muchísimos. En los mercados, cuando piensen en un mercado todavía menos competitivo de negación a la competencia que llamamos monopolio, donde solo hay un productor y muchos compradores. Un ejemplo, la compañía azucarera, muy bien, para el caso de Honduras, ¿es un qué? Monopolio. Significa que una empresa tiene el poder del mercado. ¿Quién pone el precio? El cemento. El cemento, muy bien. El cemento también en el caso de Honduras es una empresa monopólica. ¿Ah? ¿Quién pone el precio? Ellos. ¿Y existirán casos al revés? Donde existe un solo comprador y muchos vendedores, también se llama monopsonio, ¿no? Pero igual es un mercado que menos competitivo. Y hay duopolios donde hay dos productores y muchos compradores. Y hay oligopolio. Significa que los mercados se pueden clasificar en función de su competencia, no de su competitividad, en función de su competencia. ¿Por qué nos interesa ese tema en la economía gerencial? Porque entre menos competitivos son los mercados, más elevados son los precios y más ineficientemente se asignan los recursos, que es el tema del que hablábamos ayer. ¿Sí queda claro? Hay monopolios que deben existir. Hace rato decíamos, ¿quién hace la oferta monetaria en este país? Solo uno que se llama Banco Central Hondureño, ¿verdad? Ese Banco Central de Honduras tiene el monopolio de la emisión de la entidad. Pero estamos de acuerdo que sí tiene que ser. Sí, porque si no, no habría certidumbre monetaria. Imagínense si todos imprimimos nuestros papelitos y empezamos a venderlos y a comerciarlos, se hace un desorden monetario. ¿Ah? Pues hay monopolios que deben existir, pero la mayoría de los monopolios generan ineficiencia en la asignación de los recursos. Y ayer vimos que ese es el tema que nos interesa en la economía, ¿no? Y si somos consumidores de esos bienes que están proveyendo estas empresas poco competitivas, encarecemos los precios. Y luego nos vamos al campo de la macroeconomía y eso genera inflación y entonces eso genera pérdida del poder adquisitivo de la moneda y otros problemas de los que ahorita no vamos a hablar. Entonces hay muchas implicaciones que debemos considerar. Entonces, cuando hablamos de precios, primero tenemos que ver qué tipo de mercado es en el que estamos participando. ¿Mercado competitivo o mercado
no competitivo. Un mercado competitivo o de competencia perfecta es donde hay muchos compradores, muchos vendedores, hay productos homogéneos. Significa que se parecen, ¿no? ¿Qué diferencia existirá entre comprar una computadora Dell, una computadora HP, una computadora Asus, una computadora, en fin, de cualquier marca? ¿Qué diferencia hay? Porque ayer hablábamos, el diferenciador que le da a cada quien. La mía tiene más megapíxeles en la cámara, la mía tiene doble núcleo, la mía también. ¿Qué la hace diferente, no? Esta pesa 50 gramos menos o lo que sea. Son mercados donde los productos que se venden prácticamente son lo mismo y yo los voy a elegir indiferentemente o en función de qué, del adicional que me den, porque los precios van a ser similares. Una computadora de la marca que sea que te ofrezca exactamente lo mismo cuesta lo mismo, ¿sí o no? Sí funcionan los mercados competitivos, esos son buenos para todos. Los mercados menos competitivos, pues generan precios elevados porque o hay pocos compradores o hay pocos vendedores. Cualquiera de las dos cosas hacen ineficiente el mercado y una asignación inadecuada de recursos, que ya dijimos ayer que es lo que nos interesa, que los recursos se asignen eficientemente, pero a veces los mercados fallan en su tarea de asignar los recursos y ahorita vamos a ver cómo se corrigen esos fallos del mercado. Por lo pronto tenemos que llegar a un nuevo concepto, cuando está nuevo, porque lo veíamos ayer, pero tiene que ver con los precios relativos. Ese concepto se llama costo de oportunidad. Es la mejor alternativa a desecharla, ¿no? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Cómo me dijiste que te llamas? Coritza. Pregunta, es didáctico, no es reclamo. ¿Por qué no vino ayer? Estaba con una migraña y estoy de Santa Bárbara. Muy bien. ¿Ya vieron? ¿Cuál fue la oportunidad que perdió por no venir ayer? Una, que se quedó sin aprender lo que ayer pudimos haber aprendido. Esa es la oportunidad perdida. Dos, pagó dinero por matricularse aquí. El dinero que pagó y que no aprovechó, porque yo voy a cobrar, venga o no venga. Y entonces, ese dinero que usted pagó también es una pérdida, es parte de la oportunidad perdida. ¿Qué más perdió? ¿Ya? Muy bien, ahora veamos del otro lado qué ganó. Porque ese es el costo de oportunidad. Usted sacrificó estar aquí a cambio de descansar porque la migraña no le permitía estar aquí. Entonces, ¿qué ganó? La oportunidad de descansar a cambio de no aprender tonterías de la economía gerencial. ¿Sí o no? ¿Bueno o malo? Pues sabemos, para mí primero está la salud. ¿Pero qué significa? Que cada vez que tomamos una decisión, sacrificamos una cosa por obtener otra cosa. Y a eso se le llama costo de oportunidad. Oye, quiero emprender un negocio, que es lo que nos interesa aquí. Voy a emprender un negocio y cuesta $1,000 millones. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Pues, ¿cuánto es la tasa de interés? Fácil. El valor que signifique la tasa de interés es la oportunidad que yo voy a ganar o voy a perder. ¿Estamos de acuerdo? Más fácil, ¿no? Si yo tengo $10,000 el día de hoy aquí en mi bolsillo y los mantengo ahí durante un mes, ¿qué perdí? La oportunidad de ganar intereses a cambio de no ganar nada. ¿Por qué mantuve aquí esos dólares? Porque pensé que podía tener una emergencia y necesitarlos. Gané seguridad. Bueno, cuando nosotros hablamos de mercados, en el 100% de los mercados es un conjunto de costos de oportunidad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo cuando una empresa produce, ¿qué sacrifica? Lo que gasta en los insumos o en lo que le cueste producir servicios, ahí están, generalmente llamamos costos, ¿no? Pero entre todos los costos existe ese costo de oportunidad.
Y cada vez que las empresas deciden hacer eso, deciden dejar de hacer otras cosas. Aquello que decidieron dejar de hacer es la oportunidad perdida de no hacer eso por hacer otra cosa. Y a eso le llamamos costo de oportunidad. Y los costos de oportunidad cada quien los vamos teniendo, ¿no? Sabiendo que es lo que más nos conviene. Muy bien. Los costos de oportunidad finalmente nos interesan porque en los mercados a esos costos de oportunidad les llamamos precios nominales. ¿Qué es un precio nominal o qué es el costo de oportunidad? Martín, usted decidió inscribirse o matricularse en este doctorado y hay un precio por estar aquí y usted pagó por estar aquí. Bueno, los siguientes meses, por estar aquí y por estar allá en México. Vamos a recibir con mucho gusto a todos. Muy bien. En el momento de tomar la decisión de venir acá, había que gastar dinero. Una. Dos, había que invertir el tiempo de estar aquí y el tiempo que después tendrá que dedicar a su investigación. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque piensa que el costo es menor que el beneficio, ¿sí o no? Si yo después, cuando tenga un doctorado, ya gané porque aprendí. Allí ganamos todo. ¿En qué más va a ganar? Probablemente pueda obtener un trabajo diferente donde pueda ganar más dinero. También recuperará la inversión monetaria. También tendré riqueza cultural. También tendré, y aquí nos vamos viendo, ¿no? Muy bien. Y la pregunta es, todo eso que dejó de hacer a cambio de hacer esto es el costo de oportunidad. Entonces podemos pensar, si no hubiera invertido su dinero en esto, ni su tiempo, ¿qué estaría haciendo con ese dinero y con ese tiempo? Eso que nunca hizo, nunca lo va a hacer, es la oportunidad perdida, es el costo de oportunidad. Pero eso se puede valorar. ¿En términos de qué? De dinero. Y entonces yo le puedo preguntar, ¿a usted le gusta tomar algo de alcohol? ¿No? Qué bueno, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gusta la tecnología? Muy bien. Una computadora Dell como esta significa en dinero una cantidad. Entonces yo le voy a decir, ¿cuántas computadoras Dell equivalen al dinero que usted está invirtiendo en este doctorado? 10. Ese es el costo de oportunidad. ¿Sí lo vieron? Y entonces sumamos 10 computadoras y lo valoramos, pero ese es un precio que relativo, ¿sí o no? Es el precio de una cosa en términos o en relación a otra cosa. A mí como si me gusta el whisky, yo diría, bueno, ¿cuánto voy a ganar en una quincena por estar en mi trabajo o en un mes? El equivalente a una caja de botellas de whisky o un golpe de negro. Es un precio que relativo, el precio de una cosa en términos de otra cosa. Estamos acostumbrados a los precios en dinero, ¿sí o no? Entonces vamos al supermercado o a algún lugar y decimos, bueno, una bolsita de pan cuesta 20 lempiras o lo que sea. ¿A cuánto equivalen en el tiempo de mi trabajo esos 20 lempiras? Ese es el precio que relativo. El precio de una cosa en relación a otra cosa. ¿Por qué tenemos que entrar en este concepto? Porque cuando hablamos de mercados, los precios que nos interesa analizar no son los precios nominales. El precio nominal es cuando nosotros vamos y preguntamos, ¿cuál es el precio de esta computadora? Y dice $2,000. Ese es el precio nominal. Y el precio relativo es cuando yo pienso, tengo que trabajar un mes para comprar si queda el precio relativo, para que ahorita que hagamos el análisis con los gráficos y con todo, quede claro. ¿Alguien tiene una duda allá en la lejanía? ¿No? Muy bien. Están los precios nominales. Y entonces ahora vamos a ver rápidamente cada uno de los elementos que componen el mercado. ¿Qué dijimos que hay en el mercado? Oferta, demanda y precio. ¿Nos quedó claro que en el 100% de los mercados hay eso? No hay uno solo donde no exista un elemento,
Si ustedes dicen, no, es que yo hice un pastel para mi abuelita, no hay un mercado, es un producto ya. Pero si no tiene la finalidad de venderse, entonces no pertenece a ningún mercado. Entonces analicemos primero la demanda, después la oferta y después el precio. Entonces, ¿cómo definimos la demanda? En el libro que tienen o que van a tener, se los puedo mandar también por correo o subirlo ahí en la plataforma. Ahí tienen todas las definiciones, es un libro de 800 páginas, pues ahí está todo. Y lo vemos muy rápido, ¿no? No tiene caso entrar en más detalles, pero ¿qué será la demanda? Pues es la cantidad de bienes y servicios que las personas, empresas o gobiernos queremos que adquirir en un precio determinado. ¿Quedó claro? Le dije, queremos, pero no significa que lo estamos adquiriendo. La cantidad de bienes y servicios que los agentes económicos están dispuestos o quieren adquirir a un precio determinado, a eso se le llama demanda. Es muy preciso este término, que generalmente lo confundimos con decir demanda es todo lo que se compra. No, yo quiero muchas cosas, pero no las puedo comprar todas porque no me alcanza el dinero. Tengo una regla de presupuesto. En una empresa también tengo un presupuesto que me limita en mis gastos. Entonces, ¿qué será la demanda? La definición de demanda, el libro dice, es la cantidad de bienes y servicios que los agentes económicos están dispuestos a adquirir a un precio determinado. Y nosotros aquí, en sentido más práctico, ¿cómo entenderíamos la demanda? ¿Qué queremos comprar? ¿Qué quieren comprar? Francis, ¿qué quisiera comprar? Ahorita, en este instante. Otro celular. Otro celular, muy bien. Ahí está la demanda. ¿Dónde está la oferta? Ayer era la oferta. Black Friday, ¿no? Hoy se acabó la oferta, ¿no? Bueno, ya había muchos letreros que dicen es la semana, ¿no? Decía Black o no sé qué, algo así. Bueno, entonces, ¿qué es la demanda? Pues todo aquello que todas las personas, empresas, queremos adquirir a un precio determinado. Y dice ahí, función de la demanda. No quisiera hacer tanta teoría, pero tenemos que hacerlo básico, ¿no? ¿Cómo funciona la demanda? Y entonces aquí la pregunta es, ¿de qué depende que las personas decidamos o queramos comprar cosas, bienes o servicios? En primer lugar, la demanda depende del precio. Imaginemos la demanda de celulares. Demanda de teléfonos celulares. ¿De qué depende la demanda de teléfonos celulares? Del precio de los teléfonos celulares. ¿Estamos de acuerdo? Y los precios en ese mercado son competitivos. Y además son homogéneos. Prácticamente cuesta lo mismo comprar un celular en las mismas condiciones en cualquier parte del mundo, en términos nominales. Es también una expresión de la globalización, ¿no? Hace unos años los precios eran muy diferentes en el mundo. Hoy en día ya no. Los precios son homogéneos, ¿no? Salvo los costos de transporte, es lo mismo. Entonces aquí decimos, decide de las características, ¿no? Ahí sí. Y entonces, como depende del precio de los celulares. Pero ¿de qué más, Francis, dependerá que decida usted comprar un celular? Necesidad. Necesidad, muy bien. Eso queremos pensar todos, que compramos las cosas por necesidad. Esa la voy a poner hasta acá. Más que necesidad, le vamos a llamar gustos y preferencias. ¿De acuerdo? Cualquier variable cualitativa la voy a meter aquí. La palabra necesidad, decíamos ayer, que es una sensación de carencia. Necesito un celular. Sí, porque me tengo que comunicar, porque me lo exige mi trabajo, porque me lo exige mi familia, mil cosas, ¿no? Entonces decimos, sí es una necesidad. Bueno, aquí lo vamos a poner. ¿De qué más depende? ¿Mande? Pero veámoslo desde el lado de la demanda. Para Francis, ¿qué determinará
que compre o no un teléfono celular. Precio, la necesidad que él sienta que tenga de que sea un super smartphone o no. Y entonces, además de eso, ¿de qué otra cosa dependerá la demanda de teléfonos celulares? De eso depende el teléfono celular. Muy bien, ¿y a eso cómo le llamamos? Ingresos de los consumidores, ¿no? Tiene dinero, compra celular. No tiene dinero, no compra celular o se endeuda. Pero finalmente a eso le llamamos ingresos de consumidores. Muy bien. ¿Por qué lo anterior que mencionó? No. ¿Eh? Mencionó que porque tú quieres más tecnología. Eso depende de que compre el celular. Si es un top friendly, No lo ponemos acá. Siento que necesito el teléfono mejor que existe. Un iPhone X. Galaxy Note 8. Oye, esa es la necesidad. Siento necesidad de un iPhone X. Ya veremos el día que no tenga agua, para que entienda lo que significa. Decimos en economía necesidad y deseo, ¿no? No necesitaba el celular iPhone X, deseaba el celular iPhone X. Pero sí hay una necesidad de comunicación, eso sí. Muy bien. Pues para no entrar en el rollo, si no nos interesa el ingreso, el precio de los celulares y las variables cualitativas las tenemos aquí. ¿De qué otra cosa dependerá? Pensemos en los famosos bienes sustitutos y en los bienes complementarios. Hay básicamente en el mundo de la telefonía celular dos formas de pagar el servicio: el prepago o el pospago. ¿Qué significa? Que lo compro y voy adicionando tiempo aire o como se llame por anticipado. Antes de usarlo ya lo pagué. Voy a una recarga o cómo le llaman. Voy a una recarga de 30, 40, 50, 100 lempiras y antes de usarlo ya lo pagué. Ese sería el prepago. Y otro es el pospago, que al final del mes me llega mi factura y me dice que consumí 1000 minutos de tiempo aire, que consumí 5 gigas de datos y que consumí 50 mensajes de texto y ya no hay más que consumir ahí. Esas son las dos formas, ¿no? También dependerá de eso, que decida adquirir o no un celular. Sí, si se da cuenta, nosotros a eso le llamamos el precio de los bienes complementarios. Un teléfono inteligente o no inteligente, un teléfono celular no sirve para nada si no tiene al mismo tiempo el servicio de una empresa telefónica. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día, pues sí, me conecto el Wi-Fi de cualquier lugar y ya no requiero se me hace que se le acabó la pila. Entonces, alguien no va a... Eso significa que se desconectaron los celulares. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, no estando se van a dar cuenta que seguimos. Y entonces, ¿por qué es un bien complementario? Porque cuando Francis vaya, aquí que hay, claro, nada más, ahí hay un ejemplo de un mercado duopólico, poco competitivo, y por lo tanto, sin meterme a investigar, los precios que tienen aquí son caros. En un mercado como el mercado europeo o el mercado norteamericano, los precios son muy bajos, más bajos que aquí. ¿Por qué? Porque hay competencia en mercados competitivos. Pero como eso ya lo pasamos, ya no sé. Lo que nos interesa ahorita es entender el bien complementario. Va Francis, llega a la empresa Claro y ¿qué teléfono le gusta que compras? De Galaxy, de Samsung. ¿Y cuánto cuesta?
por los $70. $900. Y entonces llega y dice, ¿cuánto por el teléfono? $900. Ok, siempre y cuando usted se comprometa a firmar este contrato por los siguientes 2 años, ¿ah? En este plan Super Plus, quién sabe qué se llama, ¿no? Plan Super Plus 900. ¿Ah? Y entonces puede tener este teléfono. Entonces dice, es razonable. Y esto le va a incluir que usted hable ilimitadamente a todo el mundo. Y dice, no voy a hablar a todo el mundo. Pero bueno, ya te lo incluye. Si quieres, tú puedes hablar a todo el mundo. Y además le incluye 10 gigas de datos móviles, de internet. Okay. Y además una funda para que no se le caiga y se le ponga en la cintura. ¿Ah? Pero tiene que pagar una renta mensual, ¿ah? de $500. ¿Compran el celular? ¿No? ¿Por qué? Por 2 años, $500. Porque los bienes complementarios, aquel bien que necesito al consumir otro bien, es elevado. Es más, hoy, porque es al otro día del viernes negro, el sábado gris, hoy que es el sábado gris, tenemos la siguiente oferta, señor. Tenemos este celular, ¿ah? en $300. ¿Buen precio? En $300. Pero tiene que firmar este contrato a 5 años pagando $300 cada mes. ¿Lo compra? ¿Por qué si el precio es muy bueno? Bien complementario, ¿no? Porque el bien complementario, ¿ah? hace que yo deje de comprar otro bien. Ya ven lo importante de los bienes complementarios. Es como si van a McDonald's y les dicen que la hamburguesa cuesta 10 lempiras, pero es forzoso comprar las papas y el refresco que cuestan 200 lempiras. ¿Compran el McTrio? No. Son bienes que complementarios. ¿Sí queda claro? Y entonces los bienes complementarios también determinan la demanda de otros bienes. Este no es precio de mercado, es complementario, ¿no? Y luego tenemos el precio de los bienes sustitutos. Francis, un ejemplo de un sustituto del Exchange es el iPhone 7. ¿De acuerdo? Si usted llega a la tienda al rato cuando vaya a comprar su celular y le dice que el precio es el mismo, pero que en la compra de un iPhone 7 le van a regalar 1 año de renta gratis, le van a regalar que 1 año no pague internet ni tiempo aire, ¿cuál de los dos compra? No, es que el iPhone no. Pero lo pensaba. Lo pensaría. ¿Qué significa? Significa que hay bienes también sustitutos, ¿no? Otro sustituto de un celular, ¿qué sería? La tableta, ¿no? La tableta Samsung hace lo mismo. Le pone un chip, puede utilizarla como si fuera un teléfono aquí, o un aquí, ¿sí? Y tiene la misma capacidad de memoria RAM y la misma capacidad de almacenamiento y tiene un procesador que corre por todos lados y así todo. Y cuesta 1/10 parte de lo que cuesta el celular. ¿Lo pensaría? Lo pensaría. A eso les llamamos bienes ¿qué? Sustitutos. Aquellos que dándome la misma satisfacción son diferentes en su naturaleza o en su esencia. Pueden ser algo diferenciados. Hoy en día, yo veía aquí que la gente compra pantallas, aprovechando el viernes negro, ¿no? Y antes la gente no compraba pantallas, compraba televisores, que eran así gordos, ¿no? Pantallas eran así. Y entonces, cuando salieron por primera vez estas pantallas planas, funcionaron como un monopolio. No eran un monopolio y no se llamaba monopolio, existe un término, en economía se llama competencia monopolística.
pero suena como contradictorio, ¿no? Si es monopolio, ¿cómo va a ser competencia? Ah, porque sí existe lo mismo, pero es completamente diferente. Y entonces los precios eran más de 80 veces más caros de lo que son ahora. Y entonces, a eso les llamamos bienes, ¿qué? Sustitutos. Y yo podría seguir haciendo más grande esta ecuación, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si no, mejor me voy a estudiar la realidad en lugar de estar haciendo ahí abstracción. Entonces me voy a quedar con esto. A eso que acabo de escribir ahí en el pizarrón se le llama matemáticamente la función de la demanda. La noche ahí de lo que queríamos expresar. ¿Por qué es una función de la demanda? Todos los que fueron a la educación básica se acuerdan que nos enseñaron este tipo de funciones, ¿sí o no? Y ahí decía el valor de Y depende del valor que tomé, X, ¿no? Y que hay un rango y un dominio y que las funciones son relaciones unívocas, y eso aplicará para la función de la demanda. Si es una función como esta, todas las reglas matemáticas y todas las reglas económicas aplican aquí, y entonces yo puedo ver cómo estas variables determinan la demanda de celular. Pero si yo le quito la C de celular de pongo la demanda del bien X y el precio del bien X, además queda igual porque es el ingreso del consumidor, puede ser claro. Y entonces yo veo que esto aplica para el 100% de los mercados. Sí, solo si sean competitivos, porque si no, ¿quién pone el precio? El monopolista, ¿no? O los duopolistas, o los oligopolistas. Entonces ahí ya no aplica. Pero en los mercados competitivos sí aplica. Y entonces a esto que yo tengo aquí le llamo función de la demanda. Y de ahí puedo obtener ¿qué? De ahí puedo obtener la famosa ley de la demanda. ¿Alguien se acuerda qué dice esa ley? ¿Por qué es una ley? ¿Qué dice la ley de la demanda? ¿Quién se acuerda? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice la ley de la demanda? Todos mucha atención para que no os confundáis. La ley de la demanda establece lo siguiente: si todo lo demás permanece constante, o sea, X amarillos, si todo lo demás permanece constante, un movimiento en el precio provoca un movimiento en la cantidad demandada en sentido contrario. ¿Lo aprendieron? ¿Qué significa? Significa que si yo considero este ingreso de los consumidores como una constante, este precio de bienes complementarios, de bienes sustitutos y de usos y preferencias, considero que son igual a cero, considero que no existe, ¿cómo me quedaría mi función de demanda? Así quedaría, ¿no? Si todo lo demás permanece constante, o sea, si esto no lo considero, un movimiento en el precio provoca un movimiento en sentido contrario en la cantidad demandada. ¿Qué significa? Significa que si los precios se incrementan, la cantidad demandada va a disminuir. Y si los precios se reducen, la cantidad demandada va a aumentar. Así no puede ser al revés, ¿eh? ¿Sí quedó claro eso? Si ustedes se acuerdan de esta función de matemáticas, ¿se acuerdan de esta función de matemáticas? Es una relación unívoca, ¿no? ¿Qué le pasará a esta puerta cuando los rayos del sol den directamente sobre ella? ¿Qué le pasa? Se calienta y probablemente se dilata. Términos físicos, ¿no? Se hinche. ¿Ah? ¿Qué le pasa al sol cuando la puerta se calienta? ¿Al sol? No le va a pasar nada, porque así son las funciones en matemáticas, ¿no? Si esta es una variable dependiente, no puede determinarse al revés. Es el error que a veces se comete en la economía, ¿no? Si la demanda depende del precio, el precio no depende de la demanda. ¿De qué dependen los rayos incandescentes del sol? ¿Hay una explicación? Sí. Habrá que encontrarla. ¿Nos interesa eso? No, nos interesaba saber por qué la puerta se calentaba.
A su vez significa que este precio es una variable dependiente en otra función, en otro modelo, en otra teoría. Aquí ahorita lo que nos interesa es entender cómo la demanda está determinándose por el precio, ¿no? Y entonces si decimos, si el precio se incrementa, todo lo demás constante, la cantidad de demandada va a disminuir y viceversa. Pero cuando digo y viceversa, no significa que cuando se mueve la demanda se va a mover el precio. Eso nunca va a ocurrir. ¿Sí quedó claro? Eso nunca va a ocurrir. La que se va a mover y va a determinar una a la otra es el precio. Los precios se mueven. Si los precios suben, la cantidad demandada va a disminuir. Si los precios bajan, la cantidad demandada se va a incrementar. Y nunca al revés. Nunca al revés significa que cuando ese se mueve no va a afectar a la otra. ¿Sí queda claro? ¿Todos? ¿Acordamos su clase de matemáticas básicas? Y entonces así funciona, ¿no? Entonces, ¿qué establece la ley de la demanda? Establece que ceteris paribus, o si todo lo demás permanece constante, un movimiento en el precio provoca un movimiento en sentido contrario en la cantidad demandada. Oye, ¿y la oferta? La oferta es otra cosa, ¿no? Le hagan caso ahorita a la oferta. ¿Ah? Esto nada más es demanda. ¿Hasta ahí está claro? ¿Y si será cierto? Sí. Podemos hacer un experimento social muy sencillo aquí. Abajo vi que hay una máquina que uno le pone monedas y saca cosas, ¿no? ¿Qué vende? ¿Agua? Agua, cajarditas, no sé. Si hiciéramos un experimento donde esta botella de agua, ¿cuánto cuesta? 20. ¿Cuánto? 15 lempiras. Si las pusiéramos en la línea, en la columna, donde los bienes se ofrecen por un lempira, ¿qué ocurriría? No voy a comprar 20 porque no tengo ni cómo llevarlas. ¿Ah? Pero sí voy a comprar 2 o 3 y les voy a hablar a mis amigos y les voy a decir, vengan aquí, el agua es muy barata. ¿Ocurrirá? Podemos hacerlo y verán que no falla, ¿no? ¿Qué significa? Todo lo demás constante. ¿Qué significó? Que sigo trayendo el mismo dinero en la cartera, mi ingreso no cambió, no tengo más dinero, ¿por qué compro más? Porque es más barato. Los sustitutos, ¿cuál será el sustituto del agua? Una soda, un café, lo que a mí me dé la misma, satisfacción. Doctor. ¿Sí? Doctor, señor Peque. ¿Sí? Nosotros habíamos perdido completamente la señal, hasta ahorita la estamos retomando y no se le escucha muy clara la voz. ¿Ahí? Ahí sí, ahora sí. ¿Se perdieron toda la explicación? Perdimos toda la explicación, hasta ahorita la estamos retomando. 10 minutos más o menos atrás. El costo de oportunidad. Así es. La oportunidad que perdieron de recordar su clase de matemáticas básicas, a cambio de nada. Ahorita lo repetimos. Gracias. Muy bien. ¿Quedaron en que iba a enunciar la ley de la demanda? Sí, hasta ahí nos quedamos exactamente en la multiplicación de la demanda. Muy bien. La gran y la curva de la demanda. Aquí quiero que pongan mucha atención a parte de cómo se expresa la famosa ley de la demanda. Y entonces nosotros decíamos que había que recordar cómo funcionaban y cómo se establecían las funciones básicas en matemáticas. ¿Se alcanza a ver esta que dice y igual a f de x o no se alcanza a ver? Analizar. No. ¿Ahí? No. La web también muy... Es que está como de lado, entonces solo vemos el reflejo nada más. ¿Ahí? No. Es que tal vez lo pudiéramos ver si estuviera de frente la cámara. ¿Qué ven? No. De X, F, M, sí creo que logramos, sí, creo que hasta ahí no logramos ver, la primera fórmula sí la logramos ver, la siguiente no. ¿Este donde está mi dedo? No, ahí no logramos, sí,
identificar nada. Ah, bueno, no hay nada. Ah, sí. Vamos a ver. Aquí. ¿Se mira esto? No, creo que debería, si lo coloca, pues tiene que colocarlo al otro lado, al lado izquierdo, al lado del izquierdo suyo. Ahí. Ahí. Hoy sí. Perfecto. ¿Qué dice? Hoy sí, perfecto. Sí lo veo bien. Bueno, esta es la función más básica de matemáticas. ¿Alguien de aquí es ingeniero? ¿Nadie es ingeniero aquí? Bien. Estamos de acuerdo que es el primer día de ingeniería, ¿no? O el día cero. ¿Ah? Esta función dice que esta es una variable que su valor depende de esta otra variable. ¿Estamos de acuerdo? Cosas que van a tener que utilizar en su tesis cuando hagan la relación de las variables, ¿no? Esta función me dice que el valor de y está en función, eso significa esta f como alargada, ¿no? Está en función del valor de x. Así funciona también la demanda. Nosotros tenemos una función de muchas variables, pero lo que estamos suponiendo cuando vamos a enunciar la ley de la demanda es lo siguiente. Si todo lo demás permanece constante, por eso le puse esta barra a estas variables. Si esas dos se mueven, si su valor es igual a 0, entonces la demanda dependerá del precio. Y la ley de la demanda lo que enuncia es que si todo lo demás permanece constante, un movimiento en el precio provocará un movimiento en la cantidad demandada en sentido contrario. ¿Sí queda? Muy bien. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí lo único que acabamos de decir es que la demanda de un bien o un servicio está determinada básicamente por su precio. Y decíamos que podíamos hacer experimentos sociales, como poner una maquinita de vendimia aquí abajo y poner el agua embotellada, en este caso cuesta 15 lempiras, allá supongo lo mismo, y entonces ponerla en la línea donde están los bienes de un lempira. ¿Qué ocurriría? Que todos irían a comprar más, independientemente de que el dinero que traen en su bolsillo es el mismo, independientemente de que pueden estar 2 por 1 los cafés o los refrescos o lo que sea. ¿Ah? Y los complementarios, ¿cuál sería el complementario de una botella de agua? Leche, No, el complementario, no el sustituto. Una variable. Algo que complemente. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, ya seguramente dije más cosas hace rato, pero ya simplificamos, ¿no? Muy bien. Esta función matemática, yo la puedo expresar en una ecuación. ¿Estamos de acuerdo? La puedo expresar en una ecuación y darle valores numéricos reales. También, cuando yo puedo expresar cualquier cosa, cualquier función en una ecuación, la puedo expresar de forma geométrica, o sea, en una gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de ahí no hay ningún problema. Entonces aquí lo que establece nuestro slide dice definición de demanda, ya la dijimos, que es la cantidad de bienes y servicios que los individuos están dispuestos a comprar a un precio determinado. ¿Ya ven si ya tiene más sentido? Eso es la demanda. Oye, ¿cómo se expresa en una función? De esta forma es una función completa y esta es una función de demanda simplificada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un ingeniero. ¿Cómo podríamos graficar una función de 1, 2, 3, 4, de 5 dimensiones? No se puede, máximo se pueden 3 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería complicado, sería absurdo, no nos generaría nada. Lo que sí podemos hacer es analizar una por una. Eso sí podemos hacer. La que más nos interesa, porque hemos aprendido y lo han demostrado los científicos de la economía, pues la más importante es el precio. De ello depende o de ello determina la demanda. Y entonces al expresar esta función, yo encuentro que matemáticamente, cuando una variable se determina en sentido contrario que la otra, hay una relación negativa. ¿Cierto o falso? Cierto.
cuando una variable se mueve en sentido contrario a otra variable, a eso matemáticamente le llamamos una relación negativa. ¿Qué ocurriría si cuando subiera el precio, subiera también la cantidad demandada? O cuando bajara el precio, bajara la cantidad demandada, habría una relación positiva, que dice que se mueven en la misma dirección. Pues hasta ahorita, si nosotros vemos nuestra gráfica que aparece ahí, vemos una curva que tiene una pendiente de qué tipo, positiva o negativa. Negativa, que es decreciente, ¿no? Ahí más o menos está redondeada, pero puede ser una línea, ¿no? Puede ser una línea, pero ahí se expresa más bonito. ¿Qué es lo que vemos en el eje de la ordenada? ¿Qué hay? Precios. Y en la abscisa, la cantidad demandada. ¿Por qué así? ¿Por qué no al revés? Es una convencionalidad, ¿de acuerdo? Matemáticamente es lo mismo expresarla de cualquiera de los dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Es igualito. Pero en cualquier libro, en cualquier parte del mundo lo vamos a encontrar así. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo los economistas y dijeron que siempre vamos a graficar los precios en la Y y siempre vamos a graficar los demás en la X. Así de fácil. ¿Sí queda claro? Bueno, y entonces nosotros podemos observar ahí que hay una relación negativa entre demanda y precio. Entre demanda y precio. Siempre o alguna vez puede cambiar. Siempre, porque ya dijimos que esto cumple con cualquier convencionalidad matemática, ¿no? ¿Cómo sería una función de demanda en la realidad? La demanda de celulares. Francis, para que nos animemos a que vaya hoy a comprar su celular y el lunes venga y nos diga, aquí está. Sería más o menos así. Sería en esta forma. Así son en la realidad, ¿no? ¿Qué significaría este 100,000? Significaría, Francis, que a pesar de que yo me esforcé en darte la mejor oferta, a ti no te importó y compraste de suficiente. Significa que hay 100,000 lempiras compradas en teléfonos celulares que no dependen del precio. Por eso es una constante, ¿no? ¿Sí queda claro? O sea, en la realidad hay gente que va en contra de la racionalidad económica. Sí, sí hay. ¿Por qué lo compraste si es muy caro? Porque no me gusta el iPhone y me gusta ese. ¿Se vale? Sí, somos personas, ¿no? Oye, ¿y cómo se puede quedar eso ya en una función matemática? Pues así, ¿no? Hay demanda autónoma. O sea, esta demanda no depende de nada de eso. ¿Ya vieron? Depende de un capricho, de muchos caprichos de muchas personas. Y aquí este signo negativo, ¿qué significa? Significa que la demanda se relaciona negativamente ¿con quién? Con el precio. ¿Y el 5 qué significaría? José Luis, ¿qué significaría ese 5? Bueno, es una constante. Es muy bien, es una constante que está determinando las veces. Si a esta le hiciéramos una derivada, nos quedaría ¿qué? 5. ¿Eso significa algo? Sí. Después les voy a decir qué significa. Creo que bien, si no, no lo voy a decir. Se llama elasticidad precio de la demanda. A lo mejor van a escuchar. Muy bien. Muy bien. Entonces, así sería en la realidad una función. Para que no digan que se queda ahí. Oye, ¿cómo puedo encontrar la curva de la demanda? Dándole valores a P. ¿Estamos de acuerdo? Cuando P vale 1, ¿cuánto vale la cantidad demandada? Yo digo 5 por 1, 5. 100,000 menos 5, 99,995. Y entonces ya lo veo. Pero aquí está más fácil en nuestra lámina. Y ahí dice que van cantidades demandadas de barras por semana. Han de ser barritas de estas. Cuando tienes hambre y no hay que comer, barras energéticas, no sé dónde está la energía. Es barras energéticas, entonces decimos
Cantidad 5, 10, 15, 20, 25, en millones, ¿no? Y allá tenemos el precio. 0.50 centavos, 1, 1.50, 2, 2.50 y $3. Y entonces nosotros decimos, cuando las barras energéticas tienen un precio de 50 centavos, ¿cuánto es la cantidad demandada? 22 millones de barras energéticas. Y si el precio sube de 50 centavos a $2.50, la cantidad demandada disminuye de 22 millones a 5 millones. Y entonces dejan de vender barras energéticas. Pero aquí todavía no está la oferta, ¿ya vieron? Uno se preguntaría, ¿por qué la empresa decidió hacer eso? No, aquí no está la empresa, aquí solo están las personas, ¿ya vieron? Solo está una cara del mercado, una parte del mercado. Ahorita lo vamos a conjuntar, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es definir ese aspecto. Definición de demanda, la cantidad de bienes y servicios que estamos dispuestos a adquirir a un precio determinado. ¿Cómo sentido? Sí. 2. Función de la demanda, expresión matemática que muestra la relación inversa entre precio y cantidad demandada. ¿Se lo aprendieron? 3. Ley de la demanda. Si todo lo demás permanece constante, un movimiento en el precio provoca un movimiento en la cantidad demandada en sentido contrario. ¿Quedó claro? Fácil, ¿no? Creo que sí, porque después lo vamos a usar para hacer análisis. Si no en este curso, en el grupo de análisis. ¿Dudas allá? ¿Nos perdimos por un momento? Entendemos muy bien. Perfecto. Y ahora vamos con la otra parte del mercado, que es la oferta. Ahora sí, quiero que todos dejen de pensar como consumidores 5 minutos. Todos, quítense su gorra de consumidores y piénsense como empresarios, porque hay que pensar al revés. Y si yo trato de explicar lo que es la oferta desde el punto de vista de consumidor, no puedo. Muy bien, entonces ahora que ya todos imaginamos, piensen que no les interesa comprar, piensen que les interesa vender. Ahora sí vamos a pensar al revés, ¿no? ¿Cómo se definirá la oferta? Igual que la demanda, pero al revés. O sea, es la cantidad de bienes y servicios que queremos vender a un precio determinado. ¿Oyeron lo que dije? Que queremos vender. Oye, pero todo lo que se produce se vende. No. Si todo lo que se produjera se vendiera, no existiría la crisis económica. ¿Sí oyeron lo que dije? En el mundo no existirían las crisis económicas si todo lo que se produjera se vendiera. Porque todos los recursos estarían asignados eficientemente. ¿Ya vieron? Pero eso no ocurre, desafortunadamente. Y entonces la oferta es todo aquello que nosotros podemos comprar, pero que no necesariamente compramos. Pero la oferta es lo que está exhibido en todos lados. Entonces, ¿cómo definimos la oferta? Pues si ya aprendí la demanda, aprendo la oferta, ¿no? Todo aquello que puede ser vendido a un precio determinado. ¿Quedó claro? Fácil. Y luego dice, función de oferta. Pues puedo hacer lo mismo que hice aquí. Y entonces hago abstracción, ¿no? ¿De qué dependerá? Ahora que va Francisco. ¿De qué dependerá la oferta de teléfonos celulares? Y no piense como consumidor, sino como vendedor. ¿De qué dependerá? La oferta es una función ¿de qué? ¿De qué variables? ¿De qué dependerá? ¿Eso depende del mercado meta? Probablemente no, pero sí depende del tamaño del mercado. Eso sí depende. Pero hay una variable en común, ¿no? ¿Qué dijimos que hay en los mercados? Oferta, demanda, servicio y precio. La oferta también depende del precio del mercado. ¿Estamos de acuerdo? Y el tamaño del mercado. Y hay otra variable fundamental que se llaman costos.
También puedo hacerla muy grande y lo que sea, no tiene caso. Y entonces yo me pregunto, si esa es la función de la oferta, ¿cuál será la ley de la oferta? La ley de la oferta establece que todo lo demás constante, coeficiente disparido, un movimiento en el precio provoca un movimiento en la oferta en la misma dirección. ¿Esto qué significa? Que si todo lo demás constante, entonces la oferta nada más depende del precio. Y cuando los precios se incrementan, precio relativo, la cantidad ofrecida disminuye, aumenta. Y cuando los precios disminuyen, la cantidad ofrecida también disminuye. ¿Ya vieron? A ver ahora, ¿tiene sentido? Si yo veo que los precios suben, Francis, ¿qué haría? ¿Ofrecer más o ofrecer menos? Ofrecer más para vender más. Ofrecer más. ¿Y qué pensarías como consumidor? El petróleo, por ejemplo. Petróleo. Entre más suben los precios, los países productores de petróleo incrementan su producción. ¿Estamos de acuerdo? Y del lado del consumidor, ¿qué pensaríamos? De más caro menos no voy a comprar. Y entonces es donde viene la lucha entre la oferta y la demanda, o las fuerzas. No es expresión de las fuerzas del mercado. ¿Cuáles son las fuerzas del mercado? Una es la oferta y la otra la demanda. Entonces veamos nuestra gráfica, ¿no? La misma son las barras energéticas y decimos a un precio de $50, de 50 centavos de dólar. ¿Cuántas barritas se ofrecen en el mercado? 0. ¿Por qué? Porque como empresario no estoy dispuesto a vender en ese precio. Probablemente ni siquiera recupero mis costos de producción. Pero si el precio del mercado sube al doble, o sea, en $1, entonces ya ofrezco 4 millones de barras energéticas. Y si el precio sube a $2.50, entonces yo multiplico mi producción. Señora, ¿cuánto era? 6. Y entonces yo casi triplico mi producción, mi oferta. ¿Lo voy a vender o no? Esa es otra historia. Aquí lo que digo es que esto, ¿cuánto estoy dispuesto a vender, a poner en el mercado a este precio de 2.50? 15 millones de barritas energéticas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy fácil, pero si siga. Y ahora vamos a ver qué ocurre geométricamente cuando los precios se empiezan a mover en los mercados. Pero no nada más eso. ¿Qué ocurrirá cuando aquellas que dijimos que se mantenían constantes ya no se quedan constantes? Entonces pensemos. Voy a hacer primero de la demanda. ¿Qué dijimos que hay aquí? Precios y aquí la cantidad demandada. Que más o menos tienen esta forma. Pueden tener menos pendiente o más pendiente. Esta es la forma que asumo. ¿De acuerdo? Y entonces yo digo, a este precio, 5 unidades monetarias, se demandan 100 millones de unidades de lo que ustedes quieren. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si el precio disminuye de 5 unidades monetarias a 3 unidades monetarias? La cantidad demandada se incrementa. Cualquier número que esté aquí es mayor que 100. ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos que es 110. Hasta ahí está fácil, ¿no? Muy bien. ¿Qué ocurrirá, Francis, si de repente, ¿dónde trabaja usted? En la UTH. Muy bien. ¿Qué ocurrirá si el día de hoy, cuando baje a su oficina de esta clase, le dice, don Roger, se llama el dueño, le dice don Roger que ahora va a ganar 10 veces más de lo que venía ganando? ¿Qué ocurre después de que usted se ponga muy contento? ¿Qué harías el día de hoy? ¿Irías a comprar tu teléfono celular? ¿Están de acuerdo? Eso sería lo racional según la economía. Muy bien. ¿Cómo expreso yo eso en esta gráfica?
bien? Como dice ella. Cuando algo se mueve que no sea el precio, en este caso es un aumento del ingreso, ¿no? La curva de demanda se va a desplazar hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué significaría eso en palabras? Significa que está incrementando la demanda por algo diferente al precio. ¿Cómo lo puedo graficar? Y yo digo, explico esto que había hecho antes. Yo diría, ¿por qué al mismo precio de 5 ahora se demandan 115? Porque se incrementó el ingreso de los consumidores. Pero como dijimos que vamos a hablar de precios relativos y no nominales, pensemos lo siguiente: el Banco Central de Honduras hace muy bien su tarea y logra disminuir la inflación a 0 para 2017. ¿Qué significa? Que se incrementó nuestro poder adquisitivo. ¿Ya vieron? Que ganamos lo mismo, pero que compramos más. Ese es un supuesto que no va a ocurrir, pero imaginemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de precios relativos, ¿verdad? Y entonces eso también haría que la demanda se desplace. Y un aumento de la demanda provoca un incremento de la cantidad demandada. Imaginemos, Francis, que por el Viernes Negro le regalan el servicio por un año. Compra su celular y a cambio de eso, durante un año no tiene que pagar nada por el terabyte de datos que le van a dar cada mes. No se lo va a acabar. ¿Qué hace? ¿Compra el celular o no? Sí, sería un error no hacerlo. Y sí habría una oferta real, y sería un error no hacerlo. Y entonces, ¿qué pasaría con la demanda? También se desplazaría para acá. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cualquier variable que se mueva, que no sea el precio, va a provocar que la curva de la demanda se mueva hacia adelante o hacia atrás. Rebeca, un ejemplo en el que la demanda disminuya y que no tenga que ver con el precio. La demanda disminuye y que por eso disminuya la cantidad demandada. Lo contrario que le dice. Muy bien. Baja con Roger y le dice: a partir de ahora, si usted quiere permanecer aquí, va a cobrar 80% menos de lo que está cobrando ahora. ¿Qué dice usted antes de renunciar? Adiós teléfono celular. Antes de que conteste una cosa. Adiós teléfono celular. Adiós teléfono celular. Y entonces, como dice lo contrario, nos llevará a una disminución de la demanda. ¿Y qué dirá Samsung? ¿Por qué estoy vendiendo menos celulares y el precio sigue siendo el mismo? Porque los consumidores potenciales ahora tienen menos ingreso disponible. Su poder, en el caso de que el Banco Central hondureño no hace su trabajo y entonces la inflación para este año es de 15 o 20%, y entonces ahora tenemos menos dinero real. Tenemos más mentiras, pero compran menos. ¿Ya vieron? Y entonces eso va a provocar que la curva de la demanda se desplace hacia acá y por lo tanto la cantidad demandada disminuye. Esto que tenemos ahí en nuestra gráfica de la diapositiva, dice cambios en la oferta y la demanda. Se figura 3.3, un cambio en la cantidad demandada versus un cambio en la demanda. ¿Cuándo decimos que hay un cambio en la cantidad demandada? Cuando se mueve el precio. Si el precio disminuye de 5 a 3, yo me quedo sobre la misma gráfica, sobre la misma curva. ¿Sí vieron? Pero si se mueve algo que no sea el precio, entonces la curva de la demanda se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Sé que esto parece muy fácil, pero a lo mejor el entendimiento no tanto, pero traten de entenderlo bien y si no, manifiéstense ahora en sus dudas, ¿no? ¿Qué ¿Cuándo? Sí. ¿Qué pasa ahora con la tecnología, específicamente con Apple? Que es al revés la tendencia. ¿De qué? A pesar de que los precios han ido incrementando, la demanda también se ha ido incrementando. Muy bien. ¿Por qué? ¿Esta es la pregunta? No, sí tiene una explicación. Ya lo borré aquí. Hay una cosa que yo tenía aquí que se llama gustos y preferencias, ¿verdad? Tienen un posicionamiento en el mercado de la gente, lo que desde hace rato, que
finalmente tú vas y lo vas a comprar si es lo que quieres, ¿no? Se ha posicionado más bien el mercado como un bien no solo de satisfacción de una necesidad de comunicación y de internet y de redes sociales, sino como una parte de estatus en algunos países, ¿no? Y entonces la gente lo prefiere, aunque probablemente el sistema Android sea más avanzado. ¿Te doy una explicación? Sí. Los gustos y preferencias por el iPhone o por los productos Apple en general son mayores, cada vez ganan más en posicionamiento del mercado, y entonces hay un desplazamiento de la curva de demanda, a pesar de que los precios son los mismos o se incrementan. Ocurre en ese mercado y en muchos otros, lo que decíamos ayer. Por eso las empresas todo el tiempo deben estar trabajando y reinventándose para detectar ese tipo de cosas. No le ha ido siempre así a Apple ni con todos los productos. Tiene productos con los que fracasó 100%. Y tiene productos que redimensionaron el mundo, llamémosle así, y otros en los que perdieron ya su cuota de mercado. Entonces, no le va en todo así, pero en algunos años. Muy bien. Y con la oferta, pues es lo mismo. ¿Cuándo habrá un aumento de la cantidad ofrecida? Cuando suban los precios. Si los precios suben, el empresario quiere poner más productos o servicios en el mercado. ¿Y cuándo se desplazará la curva? Pues, por ejemplo, si el tamaño del mercado crece, pues voy a poner más productos en él, porque tengo más posibilidades de vender. Y si los costos disminuyeran, por todo lo que platicamos ayer, logro disminuir mis costos, ¿qué puedo hacer? Pues puedo ofrecer más productos o puedo ofrecerlos más baratos. Cualquiera de las dos cosas. Y entonces, cuando el precio no se mueva, la curva de la oferta se va a desplazar. Si los costos disminuyeran, nuestra curva de oferta se desplazaría hacia la derecha. Si los costos aumentaran, en este caso contrario, nuestra curva de oferta se desplazaría hacia el otro lado. ¿Hasta aquí alguien tiene una duda? Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo se conjuntan los dos mercados. Entonces, a partir de ahora van a ir a almorzar, a comer, a cenar, no sé, a algo, a las 2:30, y nos vemos aquí a las 3. Nos vemos aquí técnicamente a las 3. ¿Sí? Por allá, compañeros, vayan a tomar el refrigerio.